Hay una versión de Spider-Man que el fandom lleva más de una década defendiendo. No porque haya sido perfecta, sino porque muchos sienten que la cortaron antes de alcanzar su verdadero potencial. Y tienen razón en una cosa, no fue su culpa. Pero eso no cambia lo que es, porque una cosa es ser el peor actor bajo la máscara, y otra muy distinta es ser el Spider-Man que más daño dejó en la franquicia. Y cuando separas esas dos cosas, el nombre que aparece es el que muchos no quieren aceptar. Andrew Garfield no fue el peor porque actuara mal, fue el peor porque tenía todo para ser el mejor, y aún así su etapa terminó hundida. Spider-Man ha tenido 3 eras en el cine con actores distintos. Cada una nació de una crisis diferente y terminó por razones diferentes. La primera fue la de Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi entre 2002 y 2007. 3 películas que llegaron cuando Hollywood todavía dudaba si los superhéroes podían funcionar en taquilla. La primera recaudó unos 825 millones de dólares y dejó claro que el público sí estaba listo para ver a un superhéroe dominar la pantalla grande. La segunda, Spider-Man 2, estrenada en 2004, sigue siendo considerada por muchos como una de las mejores entregas de superhéroes de la historia. La tercera fue un desastre creativo, en parte porque Sony presionó a Raimi para incluir a Venom, aunque él no estaba de acuerdo. Y sí, había una cuarta película en camino, pero Raimi terminó cancelándola. Entonces Sony, en lugar de buscar otro director con una visión clara, tomó una decisión que en ese momento parecía razonable: reiniciar la franquicia desde cero. La segunda versión cinematográfica fue la de Andrew Garfield, con 2 películas, una en 2012 y otra en 2014. Llegó apenas 5 años después del final de Tobey Maguire, con la presión de hacer que el público adoptara un nuevo Spider-Man casi de inmediato. La tercera es la de Tom Holland, que comenzó en 2016 dentro del universo cinematográfico de Marvel y ya acumula 3 películas solistas. La última, No Way Home, recaudó 1.900 millones de dólares. A simple vista, la versión de Garfield parece la más débil. 2 películas, ninguna llegó a los 1.000 millones y todo terminó en cancelación. Pero las apariencias engañan. Andrew Garfield es actor de formación, estudió en la London Academy of Music and Dramatic Art. Antes de Spider-Man, había protagonizado The Social Network junto a Jesse Eisenberg y había sido candidato serio al Oscar. No era un simple actor de relleno. Su versión de Peter Parker tenía algo que ninguna otra había mostrado de esa forma: vulnerabilidad real. No era solo el nerd torpe del cómic ni el chico simpático del UCM. Era un joven que parecía cargar con una herida que todavía no sabía cómo resolver. Y como Spider-Man, su movimiento era fluido, casi instintivo, más cercano a lo que el personaje es en los cómics que cualquier otra versión en pantalla. Robert Kirkman, creador de Invincible y alguien que entiende cómo se construye un superhéroe, lo dijo sin rodeos: Andrew Garfield es un gran Spider-Man, pero el sorprendente Hombre Araña 2 es una porquería. Y ahí está la contradicción central. Garfield no era el problema. El problema era la película que Sony construyó alrededor de él. La primera película de Garfield, El sorprendente Hombre Araña, de 2012, recaudó 757 millones de dólares. Funcionó. No era perfecta, pero funcionaba. Garfield era convincente. La química con Emma Stone era real. Y había un tono emocional que la separaba de la trilogía de Raimi. Pero Sony no estaba haciendo una película, estaba construyendo un universo. En 2014, incluso antes de que el sorprendente Hombre Araña 2 llegara a los cines, Sony ya tenía la mirada puesta en otra cosa: 5 películas conectadas al universo de Spider-Man. Una sobre los Sinister Six, otra sobre Venom, una enfocada en personajes femeninos y 2 más sin título. Pero todas dependían de una sola cosa: que la segunda película de Garfield fuera un éxito. El sorprendente Hombre Araña 2 cargaba con demasiado peso. Tenía que presentar a Electro, meter a Rhino, introducir al Duende Verde, preparar a los Sinister Six, matar a Gwen Stacy y al mismo tiempo sostenerse como película propia. Garfield leyó el guión original y dijo que lo amaba. Tenía un hilo narrativo, una lógica emocional, escenas que exploraban la orfandad de Peter Parker de una forma que pocas películas de superhéroes se habían atrevido a tocar. Con todo ese peso encima, la película entró en producción.
Si este tipo de análisis te engancha, suscríbete y quédate, porque todavía falta la parte que explica por qué todo se vino abajo. Lo que llegó a los cines en mayo de 2014 ya no era el guión que Garfield había amado. Era lo que quedó después de que Sony empezó a rearmar la película con cortes, cambios y decisiones pensadas para el universo que quería construir. Avi Arad, el productor ejecutivo que llevaba décadas controlando la franquicia, insistió en cambios que el director Mark Webb no quería hacer y que Garfield consideraba innecesarios. La historia de los padres de Peter Parker, que en el guión original tenía peso emocional real, fue reducida a una subtrama confusa. Las escenas que exploraban la psicología del personaje fueron cortadas para dar espacio a los villanos que Sony necesitaba establecer con urgencia. Garfield lo explicó años después en una entrevista con The Daily Beast. La película original tenía una lógica interna, pero cuando empezaron a cortar escenas clave, esa lógica se rompió. Lo que llegó al cine ya no sostenía todo lo que la historia quería contar. El resultado fue una película que intentaba hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y al final no terminaba de hacer bien nada. Electro como villano principal no tenía suficiente tiempo para desarrollarse. El Duende Verde aparecía y desaparecía. La muerte de Gwen Stacy, que debería haber sido el momento más devastador de la franquicia, llegaba sin el peso emocional que habría tenido si la película hubiera construido ese vínculo con más cuidado. El sorprendente Hombre Araña 2 recaudó $709 millones. No fue un fracaso absoluto, pero para el tamaño del plan de Sony no alcanzó. El universo que querían levantar se vino abajo antes de empezar. Los spin-off quedaron cancelados y Sony terminó llegando a un acuerdo con Marvel Studios para integrar a Spider-Man al UCM. Garfield no fue descartado por falta de talento, cayó porque todo el proyecto que Sony había construido alrededor de él terminó derrumbándose. En 2021, Spider-Man No Way Home reunió por primera vez en pantalla a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland dentro de una historia multiversal. La reacción del público dejó algo claro. Ver a los tres juntos provocó ovaciones, pero el golpe emocional cayó sobre Andrew. Al atrapar a Mary Jane en plena caída, no solo salva una vida, también enfrenta la herida que arrastraba desde la muerte de Gwen Stacy. No necesitó una película entera para construir ese momento. Le bastaron unos minutos, una mirada y todo el peso que su Peter Parker venía cargando desde 2014. Después de verlo, muchos entendieron algo. El problema nunca fue Garfield. Con una franquicia mejor construida, su Spider-Man pudo haber sido recordado de otra manera, no como una etapa fallida, sino como una de las versiones con más potencial del personaje. Pero no fue eso lo que pasó, y justamente por eso su historia no puede ser ignorada, porque demuestra que Spider-Man no depende solo del actor, sino de las decisiones que se toman alrededor del personaje. Ahora Spider-Man, un nuevo día llega el 31 de julio de 2026 con Tom Holland. Será su cuarta película dentro de la saga. Y llega justo cuando el UCM necesita recuperar fuerza en taquilla después de varios años complicados. La historia de Garfield le dejó una advertencia clara a Sony y a Marvel. Spider-Man fracasa cuando quienes manejan su historia olvidan qué hace grande al personaje. Garfield cargó con ese error durante su etapa, y años después, en No Way Home, le bastaron esos minutos para demostrar lo que siempre pudo haber sido, la versión que la franquicia dejó escapar. Y si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. No olvides suscribirte para no perderte el siguiente video. Nos vemos pronto.